A ver, a ver, y ahora sí. Listo, chicos, vamos a comenzar. Ya, con los que están. Hoy vamos a ver el tema del primer civilismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos pasando de lo que va a ser el primer militarismo, y en este caso, el primer civilismo. El civilismo va a estar dirigido por Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Y va a ser el primer presidente. Surgió no frente a lo que va a ser el militarismo, el cual va a fracasar, ¿no? Lamentablemente el presidente Pardo de Lavalle tampoco pudo reflotar al Perú, que estaba sumido en una crisis económica fiscal, ya que no había manera de poder solventarnos los gastos que habían en el Perú. El Perú, a pesar de la coyuntura desfavorable, tuvo que afrontar después de unos años la guerra con Chile, ¿no? Ya que al finalizar justamente el primer civilismo, se va a dar la guerra con Chile. Durante el primer civilismo van a haber dos presidentes, Manuel Pardo y Lavalle y Mariano Ignacio Prado en su segundo gobierno. Manuel Pardo y Lavalle va a gobernar de 1872 a 1876. Él es un exconsignatario guanero que había desempeñado antes como ministro de Hacienda, ¿no? Director de la Beneficencia de Lima y también había sido alcalde de Lima. Él va a fundar la Sociedad de Independencia Electoral llamada después Partido Civil. Este partido no fue el primero de la historia republicana, no, ya que antes solamente habían gobernado militares, donde solamente los civiles eran los que eran partícipes de ese partido, que buscaban la modernización del Estado y el impulso de la educación. Las elecciones son celebradas en 1872, donde Pardo Lavalle va a ser elegido, pero van a tener que superar la crisis de los hermanos Gutiérrez que habían desencadenado, ¿no? Y luego de que la población asesinara a tres de estos, Pardo y Lavalle pudo tomar el poder por fin. Su popularidad de José Pardo y Lavalle era muy grande y el Congreso era de mayoría civilista, lo cual facilitaba el gobierno, ¿no? Él va a indicar una fórmula, ¿no? Que decía la república práctica y la república de la verdad. Sin embargo, los civilistas no pudieron aplicar el proyecto debido a la bancarrota fiscal que había en el Perú. Las obras de Balta habían elevado demasiado la deuda irresponsablemente y la imposibilidad de pagarla hizo que el Perú ya no pudiera tener más préstamos internacionales. En una medida extrema, Pardo y Lavalle nacionaliza el salitre, que era otro fertilizante que era el reemplazante del guano, y también creó no, escuelas técnicas para fomentar la educación y la cultura. Y también va a firmar una alianza secreta con Bolivia, ¿no? Lo cual va a ser una de las desencadenantes de la Guerra del Pacífico en 1879. Pardo y Lavalle no va a recibir el gobierno en una crisis fiscal muy grave, ¿no? El presidente Balta había gastado todas las rentas reducidas en el contrato Dreyfus y peor aún había dejado el país comprometido con una gran deuda externa. Había un gran déficit y el guano bajaba su precio en el mercado, ¿no? Y la mayor parte de sus reservas estaban hipotecadas a extranjeros. Las medidas de ajuste económico que se implementa, por ejemplo, va a ser la restricción de gasto en obras públicas, ¿no? Por ejemplo, se va a detener la construcción de ferrocarriles, se incrementaron los derechos arrendatarios, fueron arancelarios y principalmente la exportación del salitre.
así como también se va a elevar el impuesto de los predios, tanto rústicos, o sea, rurales, y los urbanos, así como a la propiedad industrial y a las patentes. Como parte del programa de austeridad, la burocracia fue podada y las Fuerzas Armadas se van a reducir, ¿no? En sus tres cuartas partes. También se incrementó un programa de descentralización tributaria y administrativa para que los departamentos consigan y manejen sus propias rentas. En cuanto a la estatización de las salitreras que había en el sur del Perú, la política de Pardo había sido orientada a solucionar el déficit presupuestal, ¿no? En cuyas medidas consistió en convertir el salitre de Tarapacá, que para entonces aún era del Perú, ¿no? En el nuevo recurso que financiaba el gasto público. El salitre, ¿no? Sin embargo, a diferencia del guano, era un recurso de propiedad privada. Para implementar su política, Pardo va a establecer un monopolio del salitre, ¿no? En 1873 y lo va a nacionalizar en 1875, recibiendo a sus propietarios certificados de salitre como reconocimiento de deuda y con la garantía de los bancos locales. Esos salitreros transfirieron sus operaciones a Chile, contribuyendo activamente con la propaganda bélica que se va a desatar 4 años después. Al cerrarse el crédito externo y al debilitarse la exportación del guano, los bancos y el gobierno van a tener que recurrir al incremento de la emisión de la moneda, ¿no? Lo cual va a agravar aún más la situación económica de aquel entonces. Pardo y el civilismo habían llegado al poder solo para ser testigos de impotentes de una de las mayores debacles financieras del Estado peruano, ¿no? Lo cual va a ser consecuencia del mal manejo de las rentas generadas durante la época del Guano. En 1873 se prepara el desenlace definitivo cuando el Perú celebra el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia, que era el Tratado Rivagüero-Benavente. El ejército chileno completó la destrucción iniciada por la crisis económica de la década de 1870 y sirvió para demostrar, ¿no?, la debilidad del civilismo y la incapacidad de su gobierno. El tratado pretendía ser un instrumento para garantizar la paz y estabilidad de la frontera, pero no ofrecía por sí mismo tal posibilidad. Para fortalecer la alianza, de por sí muy endeble, o sea débil, era necesario la adhesión de Argentina, la cual no se pudo conseguir. O sea, en sí la idea era de que Perú, Bolivia y Argentina se, se hagan aliados, no formen un tratado de alianza. En cuanto a la educación y cultura, ¿no? Pardo Lavalle no va a juntar a distintos brillantes profesionales como Manuel Atanasio Fuentes, José Granda, Casimiro Ulloa, José Antonio Roca, Pradier Fodere y Eduardo Javich, ¿no? A nivel superior va a destacar la creación de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? En esta casa de estudios pasó a llamarse Universidad Mayor, mientras que la de Cusco, que es San Antonio de Abad, y la de Arequipa, que es San Agustín, fueron nombradas universidades menores. Y la de Huamanga, Puno y Trujillo van a ser clausuradas. En 1876 se fundó la Escuela de Ingenieros Civiles de Minas y se encargó a Eduardo de Javich su organización y dirección. Para mayor
capacitación técnica, ¿no? Se va a reorganizar la Escuela de Arte y Oficios que se fundó en la Escuela Agrícola y se fundó en la Escuela Agrícola Práctica, ¿no? La Escuela de Arte y Oficios aún existe, se encuentra en la Avenida Grau, con Quirón, Ayacucho, y la Escuela Agrícola pues pasó a ser posteriormente la Universidad Agraria. Y en 1876 se van a dar elecciones, donde quien va a salir elegido va a ser elegido Mariano Ignacio Prado. Y va a ser como vicepresidente Luis de la Puerta. Aquí va a comenzar el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado, quien va a ganar las elecciones de 1876. La crisis económica se había enraizado, ¿no? O sea, se había empeorado aún más, por lo que su gobierno no pudo realizar ninguna obra pública. Manuel Pardo, ahora que se desempeñaba como presidente del Senado, o sea, del Congreso, fue asesinado en medio de un complot, ¿no? Al mando del sargento Melchor Montoya. En medio de esta penumbra, Perú va a entrar a la Guerra del Salitre o Guerra del Pacífico que va a comenzar en 1879. Pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta que tengan? Consultas, preguntas. Bueno, a ver, vamos a desarrollar esto de aquí. ¿Cuáles, ¿cuáles eran los sectores productivos pilares del desarrollo de Manuel Pardo y Lavalle? ¿No? Más que todo la extracción del salitre, ¿ya? Más que todo eso, la extracción del salitre. Menciona dos obras importantes desarrolladas durante el gobierno de Manuel Pardo en el plano educativo. Ahí va a ser, ¿no? A ver, la creación de la Escuela de Ingeniería y la creación de la Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad Nacional de San Marcos. ¿Ya? Hay más, pero estos son algunos, solo te piden dos. Listo. ¿Cuál era el objetivo de la firma del Tratado Ribagüero-Benavente? Un tratado defensivo entre Perú y Bolivia. ¿Cuál era la situación económica de Perú en los inicios del gobierno de Mariano Ignacio Prado? Una profunda crisis económica, lo cual impide la realización de obras públicas. ¿Ya? Chicos, tomen nota, les doy 3 minutos para que copien eso. ¿Ya? 3 minutos.
Ya chicos, a ver, voy a compartir un video, ¿ya? Pero antes voy a pasar la asistencia. Espero que no entre nadie más, porque ya es tarde. A ver, voy a comenzar a proyectar el video. A ver, chicos, atentos, después de hacer algunas preguntas. Hola chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender, tercero de secundaria del curso de Historia, Geografía y Economía. Solo aquí por USMP TV aprende con todo. Para comenzar el programa de hoy, quiero que hablemos del significado de la palabra civil. Y ese término no solo se usa para referirnos a las personas que están en nuestro entorno, ni tampoco para que esté impresa en tu DNI. Tienes que saber que ese término civil también se utiliza para diferenciar a las personas en el ámbito religioso y militar. ¿Por qué te digo esto? Porque esta diferencia fue la que marcó nuestra historia a partir de 1870, cuando por primera vez un civil llegó al gobierno de nuestro país. Acompáñame a ver cómo se dio el proyecto civilista. Desde que se independizó el Perú, la banda presidencial se le habían pasado unos 40 personajes famosos en el mundo de la farándula caudillista, como por ejemplo Agustín Gamarra, Santiago Salaverry y Ramón Castilla. Pero todo esto cambió a partir del año 1872, donde se inicia una nueva fase en nuestra historia republicana. Porque por primera vez en nuestra historia llega al poder un civil, Manuel Pardo y Lavalle. Helga, saca tu blog de notas que ahí te dejé escrita la info principal sobre él. Su nombre completo fue Manuel Justo Pardo y Lavalle, pero en los libros posiblemente te lo presenten solo como Manuel Pardo. Súmate con o sin banco. FPI es para todos. FPI, la app indispensable para pagar y cobrar. Fue economista de profesión y lo más importante que debes saber es que fue el primer presidente civil de nuestra historia, gobernando entre los años 1872 y 1876. Y bueno, para llegar a la presidencia, decide juntarse con unos amigos para formar un partido. Pero no de fútbol, sino político. ¿Sabes cómo se llamó el partido político que encabezó Manuel Pardo, Helga? Se llamó Partido Civil. Y para contarte más, necesito que te sitúes en la Lima de 1871, cuando el tren bala de la ciudad aún no existía. Bueno, en realidad aún no existe. Resulta que esa fue una época donde la gente se atoraba cada vez que mencionaban la palabra caudillo. Y es que realmente los consideraban poco eficaces, calificados de recontra malos para gobernar. Es por esto que ese año, un grupo de intelectuales, empresarios y políticos que siempre iban bien al saco y corbata, deciden hacer un proyecto civilista para así borrar del mapa a los caudillos. Es así como se funda el Partido Civil, siendo el primer partido político moderno que tuvo como líder al civilista Manuel Pardo y Lavalle. Profe, ¿qué nos puede decir al respecto? El Partido Civil fue un partido político fundado en Perú por el año 1871, pero con el nombre de Sociedad Independencia Electoral. Y surge porque existía la necesidad de que los caudillos ya no continúen en el poder porque sus gobiernos no habían hecho progresar al país. Este proyecto político integró a representantes de las élites económicas e intelectuales de la nación. El partido fue de gran importancia desde finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Tienes que saber también que Manuel Pardo fue un personaje político con el que todos hubiesen querido tomar selfies. ¿Sabes por qué? Porque en él juntaba una buena formación intelectual. No es por nada, pero fui economista y participé en la fundación de la Revista de Lima. ¿Revista de farándula? No, amiguita. Aquí lo único que se chismeaba eran las propuestas para el desarrollo del país. Bueno, aparte de la formación intelectual, había sido un gran empresario. Disculpa que me meta de nuevo,
pero yo participé en el negocio del guano. ¡Oh! La Puffy de las aves marinas y murciélagos en las islas de Ica y Chincha. ¡Exacto! Y aparte de haber sido un gran empresario, tuvo grandes ambiciones políticas. Sí, yo amanecía pensando que iba a ser presidente. Almorzaba pensando que iba a ser presidente y hasta durmiendo ya me alucinaba como la bandera presidencial. Bueno, pero creo que estas tres cosas no fueron suficientes para que su gobierno sea un éxito. Es que el proyecto civilista como que no encajó bien con el gobierno que tuvo. El proyecto civilista planteaba crear una república práctica, construir bonitos ferrocarriles y convertir a los indígenas en ciudadanos productivos. Con la república práctica se buscaba crear un estado donde la constitución y las leyes se respetaran. Así como cuando en el salón tu profe pone reglas como no comer en hora de clase, no gritar ¡recreo! 5 minutos antes de que empiece porque interrumpes, y menos salir corriendo como si estuvieses en una estampida cuando toca el timbre de salida. Ya ves, todos tienen reglas, hasta los estados. Y esto era lo que el civilismo buscaba que se cumpla. Aparte, también se pensaba que la construcción de ferrocarriles sería la gran solución para integrar el país, porque aparte de hacer un tour por todo el Perú, conectaría a la población y habría más producción por el transporte de los productos a la velocidad de la luz. Pero, ¿sabes qué significaba convertir a los indígenas en ciudadanos productivos? Lo que también pretendía el proyecto civilista era complementar la integración de los mercados en el Perú con políticas educativas que privilegiarían la educación primaria y la formación en los trabajos, para así lograr que los indígenas se conviertan en ciudadanos. Por todo esto, con el triunfo del Partido Civil con Manuel Pardo en la cabeza, se pensó que la crisis y el derroche de dinero del caudillismo se terminaría. De hecho, todas las esperanzas de un país entero estaban puestas en él, porque creían que tenía las cualidades perfectas para sacar adelante toda una nación. Pero las cosas no salieron como se pensaron y las esperanzas de progreso se esfumaron. ¿Has escuchado hablar alguna vez de un tratado secreto que se firmó con Bolivia o que el país estuvo tan mal que se tuvo que declarar en estado de bancarrota? Presta mucha atención, porque a continuación te lo explicaremos todo. Para ser exactos, Manuel Pardo llegó a la presidencia el 2 de agosto de 1872, luego de que quitaran del camino a los hermanos Gutiérrez. ¿Y ellos quiénes eran? ¿Un grupo de cumbia? No, Helga, fueron un grupo de militares golpistas. Pero quién sabe, tal vez en sus ratos libres tocaban algo de música. El punto es que cuando eso ocurrió y Pardo llegó al poder, ni se imaginaba lo que le esperaba. Hubiese sido bueno que lo esperase un rico arroz con pollo sobre su mesa, pero no. A él le esperaban problemas, crisis, más problemas y más crisis. Primero, hablemos de la crisis económica. Una de las cosas que más preocupaba a Pardo era la economía. Sí, creo que el tema del dinero hubiese traído fuertes dolores de cabeza desde la prehistoria, si es que hubiese existido, claro. Y es que la mala administración del guano había dado frutos, y no, el fruto no era más guano, sino problemas económicos, que se agudizaron por dejar de ser rentable ya que su precio cayó casi al abismo, y con ello fue reemplazado por el salitre. Que al final más problemas nos traería. Sí, pero lo de la Guerra del Pacífico viene después, estimado Grau. Lo importante es que ahora Pardo decidiría aliviar la crisis de alguna manera. Y como de hecho no era tomando una pastilla, decidió establecer el estanco de salitre, una medida económica creada en 1873, en el que solo el Estado podía comercializar con ese recurso. Profe, ¿qué nos puede contar al respecto? El 18 de enero de 1873, el gobierno de Pardo decidió hacer un estancamiento legal del salitre en Tarapacá. Esta medida afectó a muchos capitalistas chilenos, europeos y además peruanos que se beneficiaban con la explotación de este recurso. A partir de la aplicación de este recurso, solo el Estado pudo comercializar con el guano, obligando así a que comerciantes particulares vendan su producción. Estas medidas al final no sirvieron de mucho porque el Estado tuvo que declararse en bancarrota. Luego de que el Estado se declara en bancarrota, o sea, de que nos quedamos misiazos, sucede algo mucho peor. ¿Prohibieron el recreo en los colegios? Para tu suerte, no fue eso. Pero sí, ocurrió algo malo en la política exterior. Y con eso, Pardo fue más criticado que político deshonesto.
Sucede que Pardo firma un tratado en 1873, que tenía que estar dentro de 3 bóvedas, bajo 7 llaves y con 3 candados de protección. Quizá exagere un poquito, pero sí, era caleta. Y por eso se le conoce como Tratado Secreto con Bolivia, en el que ambos países se comprometían a defenderse mutuamente de cualquier agresión exterior. Por ejemplo, si los colombianos atacaban a Bolivia, los peruanos con los bolivianos nos juntábamos para derrotarlos y regresarlos al país cafetero. Pero el ejército de Bolivia como que no estaba tan preparado, y luchar con ellos podía significar meternos en conflictos donde no nos habían llamado. ¿Aló? ¿Que te peleaste con quién? ¿Solicitas nuestro apoyo? Pero si ese no es mi asunto. Bueno, así no se deben de haber comunicado, porque en esa época no existía el teléfono. Pero también hizo cosas buenas por el país. En el plano interno, Pardo impulsó la educación, creando el Ministerio de Instrucción, Culto, Justicia y Beneficencia, ente que vendría a ser lo mismo que el Ministerio de Educación en la actualidad. Ahí se promulgaron leyes que posiblemente hubiesen beneficiado a tu hermanito menor, ya que se establecía que la enseñanza era gratuita y obligatoria para el primer y segundo grado de primaria. Pero no fueron los únicos beneficiados, porque se reformó la Universidad de San Marcos y se fundó la Escuela Nacional de Ingenieros y la de Bellas Artes. Lamentablemente, Manuel Pardo fue asesinado en 1878, 2 años después de dejar la presidencia del Perú. Manuel Pardo gobernó en el Perú cuando nos encontrábamos en épocas de vacas flacas, es decir, de gran pobreza debido al gran endeudamiento en el que se encontraba el país y la mala administración del dinero que había traído el guano. Por ello, el presidente decide tomar medidas que al final terminaron afectando a propietarios, agricultores y comerciantes que en consecuencia se opusieron a su gobierno. El final de la vida de Pardo fue inesperado y abrupto, porque cuando siendo presidente del Senado en noviembre de 1878, es asesinado por un sargento en el patio del Congreso. Ya hablamos del proyecto civilista, así que veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Cómo se llamó el partido político que encabezó Manuel Pardo? ¿Partido Republicano del Perú? ¿Partido Civil? ¿O Partido Popular Cristiano? ¡Correcto! Este fue el partido con el cual triunfó en las elecciones en 1872 y con el que gobernó hasta 1876. ¿Cómo se llamó el primer presidente civil de la República Peruana? ¿Manuel Pardo y Lavalle? ¿Manuel Prado Ugarteche? ¿O Manuel Pardo y Barreda? ¡Excelente! Manuel Pardo y Lavalle fue nuestro primer presidente civil del país. Su gobierno duró desde 1872 hasta 1876. ¿En qué año se aplica la medida del estanco del salitre? ¿1871, 1872 o 1873? Muy bien, es en ese año en el que Manuel Pardo aplica esta medida económica para intentar aliviar la crisis de ese entonces. Hoy aprendimos que en 1872 se inicia una nueva fase en nuestra historia republicana. Por primera vez en nuestra historia llega al poder un civil, Manuel Pardo y Lavalle. Gobierna en el Perú entre los años 1872 y 1876. Además, Pardo fue líder del Partido Civil. Pardo tenía una buena formación intelectual, había sido un gran empresario y aparte de haber sido un gran empresario, tuvo grandes ambiciones políticas. El proyecto civilista planteaba crear una república práctica, construir bonitos ferrocarriles y convertir a los indígenas en ciudadanos productivos. Cuando Pardo llega al poder, encuentra a un país en crisis, principalmente económica. A pesar de sus reformas, el Estado se declara en bancarrota. En la política exterior, firma un tratado secreto con Bolivia en 1873. Pero en el plano interno, Pardo impulsó la educación, creando el Ministerio de Instrucción, Culto, Justicia y Beneficencia. También se reformó la Universidad de San Marcos y se fundó la Escuela Nacional de Ingenieros y la de Bellas Artes.
Lamentablemente, Manuel Pardo fue asesinado en 1878, 2 años después de dejar la presidencia del Perú. Hemos visto que el régimen civilista buscó enfocarse en el desarrollo del país y que el expresidente Manuel Pardo tuvo muy buenas intenciones y proyectos, pero lamentablemente no se pudo superar debido a la grave crisis económica que afectaba al país. Lo que sí fue positivo y es muy importante para el desarrollo de un país es que se impulse el tema de la educación para poder alcanzar un mayor desarrollo y progreso, ya que es una herramienta muy importante para integrarnos como nación. Imagínate todas las cosas que desconocerías por no poder ir a clases y aprender cada día más. Tenemos que empezar a darle gran importancia al desarrollo de la educación, porque con ella no solo crecerá el país, sino que también tú lograrás grandes cosas. ¿Sabías que? En 1876, año en que deja la presidencia Manuel Pardo, es publicada la novela Las aventuras de Tom Sawyer. Así es. Esta novela, que es considerada como una obra maestra a nivel mundial, escrita por Mark Twain, y narra las aventuras de infancia de un niño muy pero muy travieso. A partir de su publicación, la obra se convertiría en un éxito rotundo, tanto que sería adaptada al cine, adaptaciones musicales y hasta anime. Todo un éxito en la literatura. Ahora ya lo sabes. Luego de haber visto el programa de hoy, te debe de haber quedado muy claro que Manuel Pardo y Lavalle fue el primer presidente civil de la República Peruana, ya que los anteriores habían sido militares. Sabes que como en todo gobierno hubo aciertos y desaciertos, pero si quieres saber más sobre el tema, te recomiendo el libro Política y Burguesía, el partido civil antes de la guerra con Chile, de Ulrich Mück. Bueno chicos, hemos llegado al final del programa, pero no te olvides que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, compártela con todos tus amigos. A ver, chicos, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? A ver de lo que se ha visto. Preguntas, comentarios, chicos, a ver. A ver, son 10. ¿No? Son 10. A ver, vamos a desarrollar esto. Quiero que levanten la mano si quiera la mitad. O si no, le va a quedar para su casa. ¿Ya? A ver, levanten la mano quienes van a participar de las preguntas para anotar. A ver, arriba de la mano quienes van a participar para anotarlos. Gustavo Incahuamán. A ver. Gustavo. ¿Ya? ¿Quién más? A ver, Gustavo y ¿quién más? A ver. Si solo participa Gustavo, a todos les pongo 11, menos a él. Le voy diciendo desde ahora. A ver, 1, 2, 3. Ok. Gustavo hoy va a tener 20 y los demás van a tener 11 por no querer participar. ¿Ok? Les voy diciendo desde ahora. ¿Ya? No hay reclamos porque se les va indicando hace tiempo que no participan. Así que, si no quieren participar, ahí están las consecuencias. ¿Ya? Por si acaso. A ver. A ver, comencemos, Gustavo. Van a hacer dos preguntas, ¿ya? La 1 y la 7. Ya, la 1 y la 7 la va a hacer Gustavo. A ver, Gustavo. A ver, empieza con la primera pregunta. La oligarquía enriquecida con las la oligarquía enriquecida con las rentas del guano se convertirá en la triunfi. Deme un segundo. Ahora sí. La oligarquía enriquecida con las rentas del guano y convertidas en latifundista y banquera
decidió tomar directamente el poder el poder organizando el partido, Partidos. partido civil, creo. Ajá, la uno de la C, ¿no? Muy bien. A ver, yo sigo con la siguiente y de ahí tú haces la 7, ¿ya? Ok. Para los que me están escribiendo por interno, chicos, hay momentos, ¿ya? Si yo lo digo en un momento, ¿quiénes van a participar? Díganme ahí. No ahora que ya comenzamos, porque se han acostumbrado a eso, ¿ya? Voy a seguir con eso de que los demás se quedan en 11 y Gustavo se tiene de nota hoy 20. Así que chicos, hagan su tarea para que suban su nota, ¿ya? Ahí le quede de experiencia. La otra semana examen también. A ver, dos. Sobre Manuel Pardo y Lavalle, a ver, dice que debo marcar las que son falsas. Es hijo de Felipe Pardo y Aliaga. A ver, formó parte del gabinete de la Victoria durante la guerra contra España. Dirigió la campaña de consignatarios nacionales. Ya, los dos y tres es verdadero. Fue asesinado antes de terminar su gobierno, eso es falso. ¿Ya? Y se opuso al Tratado de Alianza con Bolivia. Bueno, eso es verdadero. La 2 es la C, ¿no? 2C. 3. A ver, 3. Decretó el estanco del salitre perjudicando a empresarios peruanos del sur, ¿no? Y capitalistas ingleses y chilenos, favoreciendo a la burocracia limeña. No, bueno, va a ser Pardo y Lavalle, ¿no? O sea, la respuesta ahí va a ser la D, ¿no? La 3 es la D. 4. El Tratado de Alianza Defensiva fue firmado con Bolivia y va a recibir el nombre Ribagüero Benavente. ¿Ya? La 4 es la D. 5. Pierola se rebeló contra Pardo, ¿no? Llegando al Perú procedente de Inglaterra a bordo de la nave que fue capturada por... A ver, déjame revisar eso, ¿ya? Porque no está y ahorita no lo tengo muy claro. Ya. Él va a llegar en el Huáscar y va a ser, ¿no? Capturado por el RIMAC, o sea, la 5 es la C, ¿ya? 5 la C. La 6, el Partido Civil fue formado como una consecuencia de la... mm, mm, como una consecuencia del contrato Dreyfus, ¿ya? La 6 es la C. A ver, Gonzalo, la 7. A ver, Gonzalo. Presente. La 7 no es una obra educativa no es una obra educativa de Manuel Pardo. Escuela Normal de Mujeres. Ajá, no, está bien.
la Escuela Normal de Mujeres. Eso fue antes. Muy bien. La 7 es la D. Ahí yo continúo. La 8. Manuel Pardo y Lavalle fue asesinado cuando desempeñaba su cargo de presidente del Senado. ¿Ya? La 8 es la E. La 9. El proyecto Civiliza de Pardo se basaba en el desarrollo del aparato productivo a través de... Va a ser, a ver, el proyecto Civiliza se basaba... Un ratito voy a revisar bien eso. El proyecto... A ver... Ya. Va a ser ahí más que todo en la agroexportación y la minería, ¿ya? Aunque lo más en sí, lo más puntual sería en el aumento de impuestos, ¿no? Pero no hay como alternativa. A ver, la 10. El Tratado Chileno-Boliviano de 1874 establecía como límite el paralelo 24, ¿ya? La 10 es el paralelo 24, o sea, la E. A ver, esta es su tarea que tienen para ustedes. Y antes de acabar la clase, voy a compartir la asistencia nuevamente. ¿Ya? Aquí está la asistencia. Ahí anótense otra vez, los que aún no lo han hecho. Y les pido mayor participación, porque al final yo pongo nota de acuerdo a cómo participan. Si yo veo que se hacen de robar, yo les voy a poner 11 o 13. Si participa un solo alumno, 11 a todos, menos al alumno que participa. Si participan 2, no, a los demás yo les pongo 12. Y así voy subiendo. Si participan todos, pues todos tienen una nota. Pero así como hoy han estado, los demás tienen 11 y solo su compañero va a tener 20. ¿Ya? Ténganlo presente porque no es la primera vez que hago esto. La semana pasada se sacaron 12. ¿No? Ya es cosa de ustedes, chicos, no sé. Bien, chicos, tienen hasta el viernes para presentar la tarea y la otra semana exámenes, así que a prepararse. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen inicio de semana también. Chao, cuídense, chicos, nos vemos.